Un instante. Nuevo niño, Juan, hijo de la infanta Elena Iñaki Urdangarín, que se incorpora. Señor Méndez, buenos días ante todo. Buenos días. Digo, cuando este niño se incorpore al mercado de trabajo, cuando tenga edad de trabajar, ya habrá pleno empleo en España, ¿no? Al paso que vamos no tendrá problemas. Primero para trabajar. espero que cuando llegue a la edad correspondiente se afilie a la Unión General de Trabajadores y ya le defenderemos su derecho al trabajo. Está muy bien. Jesús Cacho, buenos días. Hola, buenos días. Juan Tapia, buenos días. Buenos días. Y Pedro J. Ramírez. Buenos días. Buenos días. Pues está muy bien, sí, seguramente va a ir encaminado por ahí. No creo ni que tenga problemas a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, ni tampoco, querido Cándido, que se afilie a la Unión General de Trabajadores. Nunca se sabe, los tiempos cambian, Pedro. Sí, sí. Se sabe. Bueno, ante todo, señor Méndez, ¿qué valoración hace UGT de estos presupuestos generales del Estado que acaban de ser presentados por el Gobierno en el Congreso? Bueno, pues la valoración que me han hecho de los presupuestos en el famoso paquete de medidas sociales es una valoración negativa. Nos parece que el Gobierno ha hecho una presentación bastante demagógica de los presupuestos y luego a su vez intenta presentar como un esfuerzo social desde el Gobierno lo que al final es un recorte de las aportaciones del Estado en relación con el empleo y también en lo que realmente pues es mantener prácticamente en la exclusión a más de 1.700.000 trabajadores en paro que no tienen prestación por desempleo, no van a tener perspectivas de encontrar un empleo y que el Gobierno sigue volviéndoles la espalda. Pero por esas razones es por las que hemos valorado negativamente el paquete de medidas sociales del Gobierno del Partido Popular. Ustedes han firmado un acuerdo de pensiones con el Gobierno y salieron bastante satisfechos sobre el incremento de las pensiones para el próximo año. Bueno, nosotros firmamos un acuerdo con el Gobierno del Partido Popular, con el presidente del Gobierno, para ser más exacto, en el año 1996. El Gobierno lo que ha hecho ha sido cumplir con un compromiso que en el acuerdo se reflejaba y que suponía el vincular la evolución económica favorable a la mejora de la cuantía de las pensiones mínimas, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo ha sido adoptar una decisión que supone el cumplimiento de un compromiso por parte del Gobierno para subir las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, pero eso es solo una parte de la demanda social que en este momento existe en nuestro país. Estamos hablando al final de pensionistas, 3 millones de pensionistas que tienen una mejora en la pensión muy importante, pues prácticamente el doble de la inflación prevista para el año 2000, pero tenían una pensión. Y sin embargo estamos hablando de trabajadores en paro que no tienen ningún tipo de renta, no tienen ninguna prestación del Estado y que se les ha dejado pues prácticamente en la cuneta, y eso para nosotros lógicamente es un motivo de rechazo. Porque han sobrepasado el tiempo de seguro de desempleo. O porque han sobrepasado el tiempo del seguro de desempleo, o porque no se les ha reconocido el derecho al desempleo. En definitiva, están en una situación en la que, a mi juicio, pues no debían de estar ni un minuto más. Hay una buena situación económica, los presupuestos del INEM pues rebosan de dinero, que provienen pues prácticamente en su totalidad de cotizaciones sociales, y en vez de haberse hecho un esfuerzo más equitativo de reparto de esa riqueza y reparto de ese superávit del presupuesto de INEM, que es superior a los 400.000 millones de pesetas, y atender, como nosotros planteamos, siquiera con carácter de urgencia, a los 340.000 parados del 1.750.000 parados que están en situación, que son parados de larga duración o parados con cargas familiares o parados mayores de 45 Pero la años. sensación que da en toda su reacción a los presupuestos es que cuando ustedes firmaron ese acuerdo sobre pensiones junto con comisiones obreras y el Gobierno, claro, le dieron al Gobierno una gran baza ante el proceso electoral que se avecina. El Partido Socialista reaccionó muy enfadado, diciendo que el acuerdo que ustedes habían firmado era insuficiente. Almunia ha llegado a amenazar nada menos que con salirse del Pacto de Toledo, y ahora da la sensación de que ante un presupuesto que objetivamente es el presupuesto que incluye más gasto social de todos los de la década, entre otras cosas porque también
es el presupuesto en el que el Estado dispone de más recursos como consecuencia del aumento de los ingresos por el buen año fiscal. Da la sensación de que ustedes, que fueron bastante comprensivos con presupuestos anteriores, el primer presupuesto de Aznar, que ese sí que era un presupuesto duro, que congelaba el sueldo de los funcionarios, ahora se oponen a este presupuesto y yo creo que parte de la opinión pública lo interpreta en clave política y sobre todo en clave electoral. Aclare usted esa posición, defiéndase usted de esa imputación de que ustedes están actuando en función de la cercanía del proceso electoral. Bueno, yo no me tengo que defender de ninguna imputación, pues si usted me quiere imputar pues ese tipo de acusación, pues dígalo directamente y no hable en nombre de la opinión pública, hable en nombre de su opinión publicada. Bueno, eso tiene parte. Estoy diciendo que eso es parte del análisis en estos momentos. Eso es una parte de su análisis. Yo lo que le puedo decir es que estoy muy satisfecho de lo que la Unión General de Trabajadores ha hecho a lo largo de estos años. Nosotros en el año 1996, en el año 1997, para ser más exacto, que fue el primer presupuesto del señor Aznar, no el 96, porque si usted recuerda, las elecciones fueron en marzo. Pues ya mostramos nuestra disconformidad absoluta por el recorte de las retribuciones de los empleados públicos, que efectivamente le congelaron la retribución a los empleados públicos, y ahí viene arrastrada una pérdida de poder de compra de 2 millones, de un 2% a los más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores de la función pública, que siguen sin resolverse ese problema en los presupuestos del año 2000. Y concretamente pues respondimos con firmeza y respondimos con contundencia a esta congelación de las retribuciones de los empleados públicos, puesto que hubo una movilización multitudinaria de los trabajadores y las trabajadoras de la función pública. Pero no lo hacemos en función de apriorismos políticos, no, lo hacemos en función de las necesidades que tienen los trabajadores y de la necesidad, por lo tanto, de defender los intereses de los trabajadores en nuestro país. Nosotros en ese aspecto siempre hemos dicho, volviendo a los presupuestos del 2000, quien ha querido escucharnos y quien ha querido reflejarlo, desde luego así lo ha hecho, siempre hemos dicho que para nosotros tan prioritario como es la mejora del poder adquisitivo de los 3 millones de pensionistas con pensiones mínimas era resolver el problema de las trabajadoras y trabajadores en paro que no tienen prestación económica. Siempre lo hemos dicho. Para nosotros tanta era una prioridad como la otra. Y el Gobierno ha cumplido un compromiso con las organizaciones sindicales subiendo las pensiones, pero ese esfuerzo solamente cubre una parte, quiero insistir. Y nosotros lo dijimos en su día y lo seguimos manteniendo, pues vamos a seguir defendiendo. Pero si no me equivoco, el presupuesto incluye también una partida para extender la cobertura a los parados con cargas familiares mayores de 45 años. Vamos a ver un momento. Mira. En primer lugar, el presupuesto es bastante demagógico en la presentación, porque se plantea como el billón de esfuerzo social del gobierno del Partido Popular. Realmente no es un billón, es la cuarta parte del esfuerzo complementario que se hace en relación con presupuestos anteriores. Punto uno. Se intenta presentar ante la opinión pública lo que es realmente un 25% del esfuerzo, como 4 veces más de esfuerzo social en términos de recursos económicos en el presupuesto del año 2000. En segundo término, es absolutamente demagógico, porque todo el mundo sabe que en España, para intentar ir aproximándonos en términos de convergencia social a la situación promedia de la Unión Europea, haría falta un esfuerzo en términos económicos como mínimo de 5 veces más. Yo no estoy planteando que se haga de la noche a la mañana, pero hace falta una cantidad equivalente a 5 veces un billón, es decir, 5 billones con B de pesetas, para irnos acercando a los niveles de protección social que tienen los promedios de la Unión Europea. Luego, el Gobierno pues presenta una propuesta donde pues intenta confundir a la opinión pública, porque lo que hace es cruzar 3 colectivos. Cruza el colectivo de parados de larga duración, cruza el colectivo de parados con cargas familiares, cruza el colectivo de parados de mayores de 45 años. Son 3 universos, 3 colectivos que tienen una intersección. Esos 3 colectivos concentran un número de trabajadores. La inmensa mayoría tienen cargas familiares. Es que le voy a explicar el asunto. Ese colectivo global es en torno a 340.000 trabajadoras y trabajadores. Lo que hacen es cruzar esos colectivos y se quedan con 50.000 personas. Esas 50.000 personas que deben de cumplir esa
triple condición, que sean parados de larga duración, parados con cargas familiares, parados mayores de 45 años, y a su vez son los que tienen una situación más difícil realmente. Todos tienen una situación muy difícil. Un parado con cargas familiares, aunque lleve 6 meses en el paro. Pero entonces si lleva 6 meses en el está paro, cobrando. No cobra nada. ¿Cómo que no está cobrando? Un parado con cargas familiares, que lleve 6 meses en el paro, y sea demandante de primer empleo, por ejemplo, ahí con 45 años de mandar el primer empleo parece un poco raro. Es decir, da la sensación de que está usted poniéndonos en una situación es muy raro, muy singular. Estoy hablando ¿no? un parado con cargas familiares. Pero que demande el primer empleo a los 45 años. Es que yo no he dicho nada de 45 años. He dicho un parado con cargas familiares, que pueda llevar 6 u 8 meses en el paro. Que sea demandante de primer empleo. En España, la incorporación promedio al mercado laboral de los trabajadores jóvenes, que no son tan jóvenes, es de en torno a 29 años. Esos trabajadores están excluidos. Y en cualquier caso... Están excluidos porque no han cotizado anteriormente. Naturalmente. Pero eso también pasa en todos los países. Pero es que en España, concretamente, si me permite, es que este es un tema que me parece muy interesante. Sí, bien. El problema es que hay 400.000 millones de pesetas de excedentes de cotizaciones por desempleo en los presupuestos del INE. Porque ha bajado. Y esos 400.000 millones de pesetas de excedentes en cotizaciones por desempleo dan margen suficiente para mejorar la situación de esas trabajadoras y trabajadores en paro, que son en torno a 340.000 y que abarcan a estos 3 colectivos. Es un problema de prioridad. El gobierno no tiene esa prioridad, prefiere dedicar esos recursos económicos a destinar a incentivos empresariales en torno a 325.000 millones de pesetas. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? No reconoce el derecho al subsidio, lo que plantea es una ayuda discrecional. Si me permites, Isabel, simplemente voy a hacer una explicación simplemente complementaria. Es que quería recordar a nuestros telespectadores que pueden dirigirnos preguntas para usted, porque pues seguro que hay muchísima gente que está en esa situación de paro, que tiene algún problema relacionado con alguna pensión, con algo. Quería recordarles que nos pueden enviar a través del teléfono o a través del correo electrónico sus preguntas para Cándido Méndez y que se las trasladamos en los últimos minutos del programa. Perdona que la haya interrumpido. Bien. El gobierno lo que plantea es una ayuda discrecional para esos 50.000 trabajadores, que ya veremos si se gasta o no se gasta, porque eso también tiene su truco. Lo que va a plantear va a ser una especie de tutoría por la cual dará formación o dará empleo a este colectivo de trabajadores. Nosotros lo que planteamos es algo radicalmente distinto, es que se les reconozca el derecho al subsidio con urgencia, hayan o no hayan cotizado, hayan agotado la prestación por desempleo o no, a estos 340.000 trabajadores, por un periodo de 12 meses. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el planteamiento del gobierno? Pues depende de cómo le evolucionen las cuentas al gobierno a lo largo del próximo año. Probablemente lo que hagan sea sustituir a trabajadores por otros a la hora de darles una oferta pública temporal en instituciones públicas, y entonces lo que hagamos será cambiar el rostro del parado, del rostro del trabajador sin protección. Entrará uno de estos colectivos y, sin embargo, un joven, hay un 45% de jóvenes menores de 25 años. Señor Méndez, ¿no es mejor crear empleo que subvencionar paro? Lo digo porque... Perdona, Isabel, es que lo que usted propone da la sensación de que va contra el carácter contributivo de la seguridad social, porque claro, si las personas que no han cotizado terminan teniendo un subsidio equivalente a las personas que sí han cotizado, en vez de estimular la creación de empleo, más bien lo que haríamos sería volver atrás a la época en la que el objetivo, desgraciadamente, de muchas personas era conseguir un subsidio y punto. Bueno, estamos hablando de una prioridad, de una necesidad social en este momento. Estamos hablando al mismo tiempo de prestaciones asistenciales. El subsidio es un subsidio asistencial al que debe de tener derecho cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país por el hecho de ser un ciudadano o una ciudadana
de nuestro país español, un derecho constitucional. La prestación contributiva... Usted está hablando de trabajadores que realmente no han llegado a trabajar nunca todavía. No, perdone un momento, estoy hablando que hay tres colectivos. Sí, pero usted dice los que piden el primer empleo. No elige o no, he puesto un ejemplo muy concreto, que usted ha dicho que yo estaba hablando de trabajadores parados mayores de 45 años, estoy hablando de trabajadores parados con cargas familiares, que pueden ser mayores de 45 años o menores de 29 o menores de 25 años. Estoy hablando de tres colectivos, donde habrá trabajadores que hayan cotizado y hayan agotado la prestación contributiva, que es a la que tiene derecho un trabajador por cotizar, más la prestación asistencial. Y habrá trabajadores, como trabajadores parados con cargas familiares, o mujeres, que por las circunstancias familiares que les haya deparado, bueno, pues el destino, pues necesiten un empleo, no tengan ese empleo y no hayan cotizado. Y hay que cubrirlos a todos, aquellos que han agotado la prestación porque tenían cotizaciones y por lo tanto tenían derecho a esa prestación contributiva, y aquellos que no tenían ningún tipo de prestación. Esos tienen derecho a un subsidio como ciudadanos españoles mientras encuentran un empleo. Y en ese sentido es en el sentido en que nosotros estamos planteando nuestra propuesta. Y no estamos en ningún caso, para que quede muy claro, oponiendo la necesidad de generar empleo o las políticas activas de empleo a las políticas pasivas. ¿Y las políticas activas de empleo le parecen bien o no? ¿La cifra de puestos de trabajo creados en España le parece positiva, negativa? Lo digo porque antes se refería usted a las cifras de convergencia con la Unión Europea y no ha dicho que España es el país que más empleo ha creado en la Unión Europea en el último año, con mucha diferencia sobre los demás. Nuestro país está generando empleo en la actualidad porque tiene una gran capacidad en épocas de crecimiento económico de generar empleo en la iniciativa privada. Las iniciativas públicas o las iniciativas directas de empleo, las políticas activas de empleo en nuestro país siguen siendo, paralelamente, claramente insuficientes. Nuestro país es el país que menor esfuerzo, el gobierno, el Partido Popular, es el que menor esfuerzo económico hace en políticas de empleo en relación con cada punto de tasa de paro, que es la comprobación, o digamos, la comparación correcta junto con Grecia del conjunto de la Unión Europea. O sea que tenemos unos empresarios fantásticos. Nuestro país, lo hacen todo ellos. La economía, el conjunto de la sociedad, ¿no? Los empresarios hacen, yo creo que no hacen todos los esfuerzos que deben para generar empleo, pero nuestra sociedad ha demostrado en épocas de crecimiento económico anteriormente que tiene una gran capacidad para generar empleo. También es cierto que aunque ha disminuido la precariedad en el empleo, seguimos triplicando la tasa de precariedad de empleo de la Unión Europea, al igual que tiene una gran capacidad, lamentablemente, de destrucción de empleo en épocas de recesión económica, así que no nos engañemos en relación con este tema. Nuestro país sigue siendo uno de los países, junto a Grecia, o el que menos esfuerzo en términos de tasa de paro hace en políticas activas de empleo, y además simultáneamente, en este caso junto a Grecia e Italia, es de los países que menor esfuerzo en términos de recursos económicos hace en relación con la tasa de paro en protección por desempleo. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que hay que impulsar la creación de empleo a través de las políticas activas de empleo, y hay que impulsar la mejora de la protección por desempleo, porque somos el país donde hay una tasa de paro más alta en la Unión Europea, y eso el gobierno no lo hace en este presupuesto. El gobierno, bueno, se dedica a hacer propaganda. A mí me ha llamado la atención hoy una cifra que he leído: se van a crear 391.000 empleos en el próximo ejercicio presupuestario, en el año 2000. He leído que el 80% de ese empleo será empleo fijo. Es correcto lo que he leído, sí, ¿no? Y me parece que es una mala noticia. Me parece que es una mala noticia. Es mala noticia, que se van a crear 391.000 empleos, que la mayoría sean fijos. Sí. ¿Le parece poco? No, le voy a decir por qué. No es noticia, es previsión. Le voy a decir por qué. Me parece una mala noticia porque del año 96 a la fecha, ese empleo, los 391.000 empleos que se creen, que serán insuficientes, serán sobre todo el sector privado. Si solo de esa creación de empleo neta se generan un 80% de empleo indefinido, estamos bajando en torno a 10 puntos, probablemente más de 10 puntos, la tasa de generación de empleo indefinido neto de estos últimos años, que en el sector privado es del 90%.
Por eso me parece que implícitamente es un reconocimiento por parte del gobierno de que no van a ser eficaces las políticas que plantea, las iniciativas que plantea para estimular el empleo indefinido. El empleo neto han sido 563.000 empleos en los últimos tiempos, en base al acuerdo de estabilidad. Se ha creado 1.170.000, nuevos contratos indefinidos. Perdón un momento y con esto ya termino. Pero bueno, el empleo neto se ha destruido empleo fijo también. El empleo neto han sido 563.000. En el sector privado, los que se han creado en el sector privado, en un 90% han sido empleo indefinido. Por lo tanto, si para el año 2000 la previsión es del 80% empleo indefinido del total del empleo neto generado, me parece que es una mala noticia. Jesús quería intervenir o no hemos dejado hablar hasta ahora. Yo sí quiero dejarlo hablar. Soy de los convencidos de que los sindicatos en España han hecho una evolución pues asombrosa para mucha gente que se lo hubiera planteado hace 10 años, por ejemplo, que han contribuido los sindicatos de manera decisiva al fenómeno que estamos asistiendo en España, que han estado y están ustedes en una luna de miel con el gobierno y que están ustedes escenificando una protesta que estaba en el guión también, porque realmente estos presupuestos tienen un corte socialdemócrata que tira para atrás, vamos, es una... Con lo cual... ¿A usted le tira para atrás, sí? Con lo cual ustedes lo tienen, en cuanto a credibilidad, creo que tienen muy difícil la pelea de rebatir a estos presupuestos. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá, porque con las cifras del paro, los parados de larga duración, le voy a plantear una cuestión a la primavera del 2000. Es decir, si vuelve a ganar el Partido Popular, parece fuera de duda que ustedes se tendrán que atar los machos con el gobierno en una nueva reforma del mercado laboral. ¿En qué condiciones está usted dispuesto a abordar una segunda reforma del mercado laboral? ¿Cuáles son sus planteamientos? ¿Lo van a aceptar ustedes? ¿No lo van a aceptar? ¿Qué planteamientos tienen ustedes para eso? Bueno, primero, los presupuestos no son nada equitativos. Si usted quiere plantear equiparación socialdemócrata, 7% de aumento en sanidad, 9% en educación. Realmente, pero si son socialdemócratas, pero vamos. El paquete de medidas sociales apunta más en beneficio de los empresarios que en beneficio de los trabajadores, claramente. Nosotros en la primavera del 2000, pues estaremos lógicamente en la defensa de la estabilidad en el empleo, en la defensa de la generación de empleo. Para nosotros va a seguir siendo un objetivo fundamental la reducción de la jornada laboral a 35 horas como mecanismo para la creación de empleo. Y el gran debate que nosotros queremos impulsar en el marco del acuerdo de pensiones, que no es el Pacto de Toledo, y hay una confusión entre el Pacto de Toledo y el acuerdo de pensiones, son dos ámbitos distintos, uno es un ámbito social, el otro es un ámbito parlamentario, es el de la jubilación anticipada. Para nosotros la gran prioridad en materia de debate social debe ser anticipar la edad de jubilación. ¿Más todavía? No, más todavía no, en absoluto. Nos quedan 2 telediarios a nosotros. No, ahí... Si se está prejubilando gente con 50 años, 55 años. Sí, no, se está expulsando del mercado laboral gente con 50 y 55 años, no se está prejubilando gente. Son cosas distintas. Precisamente lo que queremos es proceder a ordenar esa situación. Lo que está ocurriendo en España es que hay un porcentaje muy importante de trabajadores que no son los de las grandes empresas. Hay, digamos, una mayoría silenciosa que está en una situación dramática, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que son expulsados del mercado laboral, que es una cosa distinta. ¿Pero a qué edad quiere usted que se jubile la gente? No, nosotros tenemos diferentes planteamientos. Primero, si las empresas tienen que proceder al rejuvenecimiento de plantillas, hay que establecer unos procesos de prejubilación, que no de expulsión del mercado laboral como está ocurriendo ahora. Ahora se expulsan a los trabajadores del mercado laboral y las empresas que tienen recursos económicos pues pueden aportar, después de normalmente duras y crispadas negociaciones con los sindicatos, aportan recursos. En la inmensa mayoría de los casos eso no ocurre. El trabajador con 50 años se le despide, pasa a la protección por desempleo, contributiva, a la que tiene derecho porque ha cotizado, luego pasa al subsidio por desempleo y se le expulsa del mercado laboral con 60 años. ¿Y ustedes con una penalización, habiendo cotizado 30 o 35 años, con una penalización del 40% de la pensión a pensión mínima. Va a pensión mínima. Bien, nosotros consideramos que eso es terriblemente injusto, terriblemente injusto. Y hay que ordenarlo. Y esos procesos de prejubilación hay que, en primer lugar, establecer para ellos un marco estable.
un marco estable, que las empresas aporten recursos económicos para que no caiga sobre la cotización por desempleo esos procesos de prejubilación. Y luego, a partir de los 60 años, lo que planteamos es que sea voluntaria la jubilación, se elimine el requisito de 1 de enero del 67 y, desde luego, hay que reducir los coeficientes penalizadores, que en este momento son del 8%. Lo hemos reducido en el acuerdo de pensiones para aquellos que han cotizado más de 40 años. Y sin embargo, al 7%, queremos que se reduzcan aproximadamente entre el 4 y el 5%. Y en la banca están ustedes admitiendo, cada año se vienen a prejubilar anticipadamente Manu Militari, porque los bancos no se andan con chiquitas, del orden de 20.000 personas. Ya creo que en algunos bancos llegan ya, la edad ha bajado ya por debajo de los 50 incluso, y los sindicatos no se les oye poner el grito en el cielo, porque hay dinerito por el medio. A ver, rebátame ustedes esa acusación. No le tengo que rebatir nada. O sea, que a los bancos les permiten ustedes todo porque No, en absoluto. Nosotros lo que hacemos es exigirle a los bancos y a todas las empresas una compensación económica para que el trabajador, que ya de por sí tiene un gravísimo problema con esa edad, cuando va al desempleo porque no va a encontrar un puesto de trabajo, al menos pues tenga pues una renta de sustitución suficiente en absoluto. Si lo que le estoy diciendo es que queremos que se plantee un marco estable para esas situaciones, de manera tal que no haya una discriminación entre los trabajadores de empresas que tienen gran capacidad financiera, donde en procesos de negociación, se lo dije anteriormente, donde las organizaciones sindicales en procesos de negociación muy duros arrancamos compensaciones económicas, y lo que ocurre en otras empresas. Hay otro problema. Usted ha dicho que han pactado con el gobierno las pensiones, punto con el que están a favor de los presupuestos, no se han entendido en el seguro de desempleo. Bueno, hay otro punto en que Comisiones Obreras sí que se ha entendido y ustedes no se han entendido. Y me gustaría saber por qué. Porque, claro, ¿por qué un acuerdo de comisión? Porque en el seguro de pensiones van juntos con Comisiones Obreras, y en seguro de desempleo en contra del gobierno, pero también van juntos con Comisiones Obreras. En cambio, en el tema de los funcionarios ha habido un acuerdo del 2% más una creación de fondos para funcionarios que no acabo de entender muy bien, pero que Comisiones Obreras lo acepta y dice que es un buen acuerdo, y entonces ustedes lo rechazan y se enfrentan frontalmente a eso. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se rompe? ¿Por qué rompen ustedes ahí la unidad sindical? Porque podría dar un poco la sensación de lo que decía Pedro Ramírez antes, ¿no? De que como ustedes están más ligados al PSOE que Comisiones Obreras, pues no quieren el acuerdo de funcionarios. Bueno, a mí esa serie de afirmaciones ya me dejan frío. No, pero es que flota, ¿no? Yo creo que concretamente en relación con el acuerdo de pensiones, creo que la Unión General de Trabajadores ha hecho lo que tenía que hacer, y además lo hemos hecho muy bien. Mis compañeros de la Federación de Servicios Públicos y de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, en una discusión política muy profunda, donde el principal partido de la oposición estaba en una posición de rechazo total, como fue el Estatuto de la Función Pública, lo suscribimos, hicimos una buena labor. Digamos que ese tipo de desaméritos a la Unión General de Trabajadores, por lo menos a la Unión General de Trabajadores, ya nos dejan frío. ¿Por qué no hemos aceptado la propuesta del Gobierno? Porque nos parece claramente insuficiente. Y quiero clarificar algo que es muy importante. Nosotros no hemos roto la unidad de acción. Lo que ha ocurrido es que hay una plataforma unitaria entre ambas organizaciones sindicales, y la otra organización se descuelga de la plataforma unitaria y acepta firmar pues la propuesta del Gobierno. Una propuesta del Gobierno que afortunadamente, pues en este caso afortunadamente, el propio ministro de Economía la puso en suerte claramente y dijo: mire, esto es un 2%. Esto es un 2%, con lo que nosotros estamos en radical desacuerdo, según la plataforma unitaria. Por cierto, hubo un contraste bastante grotesco entre lo que dijo el ministro de Economía y lo que intentaba vender el ministro de Administraciones Públicas, el señor Aceves, ¿no? Que hablaba de que era un acuerdo tal y cual. Bueno, el ministro de Economía dijo lo que había. Es absolutamente insuficiente. Se han caído cosas para nosotros muy importantes, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas. No se garantiza la compensación de la pérdida de poder de compra del año 99, no se garantiza la pérdida de 2,3 puntos entre el 97 y el 90. Bueno, pero nosotros estábamos planteando que se recuperara un punto de lo que se ha perdido, menos de la mitad, un punto. Eso no se ha garantizado, y luego, pues bueno, hay un fondo que no sabemos exactamente cómo se va a repartir. En cualquier caso hay que contar con la Unión General de Trabajadores, y hombre, todo eso contrasta con que
Comisiones Obreras se ha vendido al gobierno. Bueno, es lo que está usted diciendo. Eso lo tendrán que calificar, los trabajadores y lo tendrán que calificar, pues, en fin, la opinión pública. Yo estoy explicando la posición de mi sindicato desde el respeto a la posición de otros sindicatos y también desde un gran compromiso, que nosotros queremos mantener la unidad de acción y definir nuestras propuestas para nosotros. La posición que definimos el jueves ante los presupuestos la queremos seguir manteniendo para que quede claro. Pero en un momento es que quiero decir algo más. Sí, pero yo le rogaría que abreviara un poco las intervenciones. Es que son preguntas bastante complicadas, que no son de blanco. A mí no me gusta hablar en términos de blanco y negro, prefiero argumentar. Es que ahora que estamos hablando de salarios... ¿Qué es lo que ocurre? Perdón un momento. Es que pasamos luego al tema general de salarios. Quiero hacer una siguiente consideración. Todo eso se hace en un marco en el que los gastos de personal del presupuesto para el año 2000 bajan un 4,4. Es que todos estos porcentajes, señor Méndez, en televisión aburren muchísimo y la gente se despista. Lo voy a explicar de una manera muy fácil. Los trabajadores, los 2 millones de trabajadores de la función pública necesitaban que se les compensaran en las 60.000 pesetas anuales que han perdido a lo largo de estos últimos años. Y ese acuerdo no establece ese tipo de compensación. Mientras tanto, el gobierno, reduciendo plantillas en la función pública, está sobrecargando el trabajo de los trabajadores de la función pública. Ahora, sin embargo, el conjunto de los salarios, tal vez lo que usted dice probablemente es así en relación a los funcionarios, el conjunto de los salarios, en cambio, y corríjame si no es verdad, sí que han ganado poder adquisitivo en los últimos años. Entonces, lo que no se entiende muy bien, yo he visto hoy, precisamente sale en la portada de La Vanguardia, el anuncio de que ustedes y comisiones, esta vez sí de la mano, van a pedir un 3% de aumento salarial para el año próximo. Claro, ahora que estamos dentro de la política del euro, que no tenemos mecanismos para luchar contra la inflación con política monetaria, es evidente que si la inflación prevista, tanto en Europa como en España, es del 2%, si ustedes consiguieran ese 3% de incremento de los salarios, terminaría siendo muy contraproducente para la economía española, porque generaría una tensión inflacionista. Entonces, yo no creo, he leído que ustedes también dicen que hay que recuperar pérdida de poder adquisitivo, pero da la sensación de que más bien en los últimos años se ha ganado poder adquisitivo en los salarios. Siempre. Bueno, en este año corremos el serio riesgo por los errores en la previsión del gobierno en relación con la inflación de perder poder de compra. Hay cláusula de revisión, ¿no? Sí, pero incluso con la cláusula de revisión, incluso con esa cláusula de revisión, se corre ese riesgo. De hecho, en las últimas cifras económicas que se han dado, pues se pone de manifiesto que se va a perder participación en la renta de los trabajadores a lo largo del año 99, cuando se ha creado empleo, ¿no? Bueno, esa es la gran discusión. Si cuando no hay margen para la política monetaria, pues hay que hacer recaer sobre los costos laborales o sobre los salarios de los trabajadores el precio de la competitividad. Nosotros estamos en radical desacuerdo y consideramos que hay que plantearlo en términos mucho más equilibrados. Nosotros además tenemos un convencimiento profundo. La experiencia en el 99, en el 98 está claramente demostrando cómo la evolución de los salarios cada día, pues condiciona menos en términos negativos la evolución de la inflación. Porque en esos años ustedes realmente dieron una lección de responsabilidad manteniendo muy pegados los salarios a la inflación. No, en el año 1998 pues se recuperó poder adquisitivo, se mejoró la capacidad de compra de los trabajadores. Y la realidad, La Vanguardia publica hay un gráfico que es ilustrativo, es que siempre, excepto en el año 95, excepto en el año 95, que la inflación fue superior, porque fue de 4,7 y los salarios fueron de 4,5, desde el año 91 hasta el año 99 se ha recuperado, se ha ganado algo, sí, poco, claro, de poder adquisitivo. Porque siempre. Es posible que brutal de renta de los asalarios en el 93, 94 y 95. No, es posible que este año sí que haya una pérdida de una décima. Pero claro, plantear, es verdad, plantear en el momento en que... Yo quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Hasta dónde van a llegar Comisiones Obreras y UGT, bueno, en este caso UGT, que es por quien usted puede hablar, en la petición de ese 3%? ¿Y hasta dónde están dispuestos a flexibilidad y hasta dónde están dispuestos a llegar? Lo vamos a plantear en todas las plataformas. Nosotros, nuestra ¿Pero es una propuesta innegociable? ¿O el 3% o nada? Hay que tener en cuenta que se firman 5.000 convenios en España todos los años y nosotros... ¿De mínimos, de máximos? Nosotros siempre establecemos una prioridad para que
quede meridianamente claro, la creación de empleo. Y vinculando a la creación de empleo, la reducción de la jornada laboral, establecemos la prioridad, digamos, más significada en la negociación colectiva. Y luego planteamos la recuperación del poder adquisitivo. Quería simplemente terminar... ¿Recuperación? ¿Por qué insiste usted en el término recuperación? Si, como acaba de subrayar Juan Tapia, bien, pues, desde el año, ¿están ustedes hablando de la década de los 80 o con respecto a cuándo hay que recuperar? Mejora de poder adquisitivo. Eso es otra cosa, que además me parece absolutamente plantéelo usted como a usted le parezca bien. Mejora, recuperación en el caso de los trabajadores de la función pública, que son más de 2.200.000 trabajadores, es recuperación claramente de poder de compra. Todos los españoles tenemos que recuperar poder adquisitivo, sí, señor Méndez. Sobre todo los que tienen menos, los que ganan más de 10 millones de pesetas al año, ¿no? Tenemos que recuperar ese 20 y tantos por ciento que nos separa de Europa en riqueza. Todos que tenemos que recuperarla. Lo que quería simplemente comentar es que, por ejemplo, respecto a la inflación, hay otros datos donde están las claves de la evolución desfavorable de la inflación. Por ejemplo, el precio del teléfono en España en este último año ha subido un 4,8%. En cambio, los créditos que afectan a muchísima gente han bajado de manera significativa. Si me permite, es que quiero terminar esta reflexión. Sin embargo, en la Unión Europea en promedio ha bajado el 4,8% el precio del teléfono. Digamos que hay pero los créditos otros elementos que afectan más a la economía doméstica que el teléfono. ¿De dónde partían? Sí, lo que hay que ver, lo que hay que analizar es que si ha habido mejora de competitividad o ha habido empeoramiento de la competitividad en el sector telefónico, por ejemplo, en este año de liberalización, pero ha habido pérdida. El tema de la inflación es muchísimo más complejo y en este momento, desde luego, nosotros no vamos a aceptar que se intente culpabilizar a la evolución de los salarios de los problemas de la inflación. Los problemas de la inflación están en este momento en otro ámbito distinto y por lo tanto nosotros consideramos que tiene que seguirse avanzando en una mejora de la participación de la renta de los asalariados en el conjunto de la renta nacional por dos vías. Priorizamos la vía del empleo, pero también por la vía de la recuperación, de la mejora del poder adquisitivo o de la recuperación del poder adquisitivo otra manera de recuperar. En aquellos que lo han perdido. Esto sí que ha sido recuperación. Con relación a este concepto sí que se puede utilizar literalmente la palabra recuperación. La bajada de impuestos de la que venimos beneficiándonos todos los ciudadanos que tenemos un salario desde el pasado mes de enero en el que bajaron las retenciones. Eso sí que ha sido una recuperación. Sin embargo, me da la sensación de que ustedes han mantenido siempre una visión bastante crítica de esa reforma fiscal. Nosotros tenemos una visión muy crítica de esa reforma fiscal porque cuando haya un momento en el que la situación económica cambie y empeore, pues se van a notar los problemas que se derivan de la pérdida de ingresos que en este momento pues lleva asociada la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas, que ha sido además absolutamente injusta. De momento hay aumento de ingresos de manera espectacular. No, pero sobre todo para algunos. Hay para el Estado. Estoy diciendo aumento de ingresos para el Estado de manera espectacular. Y podría haber 600.000 millones de pesetas más, naturalmente. Hombre, todo es mejorable, pero en fin. Pero cuando el ciclo económico cambie, pues entonces pero a lo mejor esta reforma contribuye a que el ciclo económico no cambie o que cuando cambie sea menos perjudicial para todos. Lamentablemente no estamos en una economía autárquica, sino en una economía que tiene una dimensión mundial globalizada y por lo tanto el ciclo económico de nuestro país está muy asociado. Pero Alemania y Francia están creciendo la mitad de lo que estamos creciendo nosotros. La reforma del impuesto de la renta de las personas físicas, a quienes ha beneficiado sobre todo eso, es a 125.000 contribuyentes que por cada peseta de rebaja, casi una rebaja claramente insuficiente, de 7 millones de contribuyentes, a ellos se les ha rebajado el impuesto de renta de las personas físicas 560 veces más, 560 por cada peseta de 7 millones de contribuyentes, los contribuyentes normales. Hay 125.000 contribuyentes en nuestro país que tienen pues, más de 10, 15 o 20 millones de pesetas de renta anual, a los que se les ha rebajado los impuestos 560 veces más, ¿no? A mí me parece eso tremendamente negativo. Sí, ese es el viejo argumento del Partido Socialista que tratan. Pero si a los ricos les da lo mismo el 56 de marginal que el 86 de marginal. Tienen mecanismos suficientes para eludir la acción del fisco. Están ustedes empeñados en un argumento viejísimo. No, pero si no es un argumento viejísimo, es una cuenta.
100.000 millones de pesetas de rebaja a 125.000 contribuyentes, 100.000 millones de pesetas de rebaja a 7 millones de contribuyentes. Pues eso es una cuenta, pues eso no es un argumento, es una cuenta, simplemente. Es una cuenta que es una cuenta elemental, de las 4 reglas elementales de la aritmética. Y luego, yo francamente creo que además, pues con este tipo de martingalas, pues por ejemplo, respecto a las políticas de empleo, pues se está haciendo gravitar todo sobre las cotizaciones sociales. Yo lo digo con sinceridad, me parece que esta política, la política económica del gobierno del Partido Popular, no sé si está beneficiando a las pequeñas empresas. Desde luego a quienes está beneficiando es a los que creo yo que ellos consideran su clientela electoral, que es un colectivo pues de 2 o 3 millones de españoles que tienen una gran... O sea, que los 2 millones de empleo creados, esos los 2 millones parte de la élite del Partido Popular. Es que los 2 millones de empleos que se hayan podido crear pues han sido un esfuerzo del conjunto de la sociedad española. Si este gobierno en los presupuestos no está haciendo esfuerzo alguno, si en políticas activas este país gasta prácticamente la mitad, pero vamos a ver, usted de lo que gastan el conjunto de los países de la Unión Europea. A ver, Cándido, usted ya empieza a ser un veterano. Cualquiera diría que fue ayer cuando tomó las riendas de la Unión General, pero usted ya empieza a ser un veterano y usted ya ha tenido experiencias muy diversas. Usted puede recordar cuando ustedes tenían enfrente a un gobierno o se sentaban con un gobierno del Partido Socialista, de su propio partido, con el que no había manera de llegar a acuerdos y cuya política económica se demostraba constantemente como una política equivocada, que lo único que hacía era más paro, España se alejaba de Europa, no cumplíamos ninguno de los requisitos de Maastricht, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que sucede. Ahora usted está llegando a acuerdos y yo creo que efectivamente eso es algo que hay que subrayar como muy positivo con un gobierno teóricamente de derechas, pero cuya política económica es más eficaz. Usted sigue con la intención de hacerle oposición a la oposición. Nosotros en este momento tenemos que interpretar nuestra relación con el gobierno actual. Nosotros no vamos a fijar nuestra atención en este momento hay un partido en la oposición y un partido en el gobierno y usted eso puede es lo que comparar porque antes era al revés. Usted puede comparar las dos situaciones porque también vivió aquella y antes era al revés. Pero este gobierno pues es el receptor de todo lo que ha ocurrido a lo largo de lo bueno, de lo malo, de lo regular, y es con este gobierno con el que tenemos que interpretar en este momento la acción sindical y nuestras relaciones. Y yo creo que ustedes también pues tendrían que hacer un esfuerzo en ese sentido. Si quieren seguir planteando un gobierno virtual que ya no existe, el gobierno que hay es el que hay. Cándido, si es comparar la situación que existía con la que existe, porque en definitiva la gente tiene que ver cuáles son las opciones reales, es decir, qué tipo de política no funcionaba y qué tipo de política sí está funcionando, en términos generales. ¿Me dejáis que introduzca una cuestión en la que estoy aquí en minoría, que es la de la mujer? Porque antes hemos hablado del paro y del empleo. Las cifras de empleo masculino en España están en línea con las de la Unión Europea. Las que fallan clarísimamente y bajan la media son las de la mujer. ¿Qué propuestas concretas, específicas, tiene UGT para la creación de empleo específicamente femenino? ¿Y qué le parece la propuesta que ha hecho ayer Fraga de crear una pensión, un subsidio, no sé muy bien qué, para la ama de casa? Me parece que una pensión, ¿no? Primero, la media de desempleo de nuestro país en términos de encuesta de población activa masculina no está equiparable a la media de la Unión Europea. Prácticamente, está prácticamente equiparable. Pero eso sí que es una pregunta interesante. En términos de encuesta de población activa, la media de paro masculino sigue estando por encima claramente por encima de la media de la Unión Europea. Dos medidas, es lógico que un país, señor Juan, no me cambies el tema, nosotros, por favor. Si no te lo Hablo de la mujer. Al margen de medidas cosméticas que se puedan plantear, lo que es necesario es establecer un esfuerzo mucho más importante en términos de recursos propios del Estado. ¿Pero recursos para qué? ¿Para hacer qué mejorar exactamente? Políticas activas para mejorar la integración. ¿Cómo? La integración de la mujer y para mejorar en general la incorporación de los trabajadores y de las trabajadoras al mercado laboral. Nosotros vemos ahí una gran carencia en los presupuestos del año 2000, como comentaba anteriormente. El esfuerzo en políticas activas en España sigue siendo... ¿Pero para hacer qué, señor Méndez? ¿Dinero para hacer qué exactamente para integrar a la mujer en el mercado de trabajo? ¿Cómo? Políticas de formación, políticas de incorporación de la mujer al mercado laboral. Yo creo, francamente, que no solo para la mujer, sino para la mujer y para el hombre,
sería muy importante desarrollar un esfuerzo muy serio en la mejora de los servicios sociocomunitarios de nuestro país. La propia Unión Europea pues ha planteado una carencia de bulto que hay en el plan de empleo del año 99 y que además lo detectan todas las estadísticas. La gran diferencia que existe en nuestro país en niveles de empleo entre la Unión Europea y nuestra sociedad no está tanto entre hombre y mujer, sino en que siguen sin desarrollarse las potencialidades de empleo de lo que se llaman servicios sociocomunitarios. Y está entre hombre y mujer, señor Méndez. La tasa de paro femenino supera en 10 puntos o en más de 10 puntos la tasa de paro masculino. O sea, las mujeres están claramente discriminadas. Pero es que eso tiene muy directa relación con lo que yo estoy hablando de los servicios sociocomunitarios, porque la igualdad efectiva supone cambiar, y está cambiando de una manera pues irrefrenable, el modelo familiar en nuestro país, que hace recaer pues sobre la madre, sobre la hija, hace recaer el peso, por ejemplo, de la atención a la infancia o de la atención a los ancianos. Potenciando los servicios sociocomunitarios se libera de verdad no sé si ha leído, a la mujer. No sé si ha leído y luego, usted hoy, perdona un momento, es que le quiero comentar lo de la pensión. Yo no sé, el señor Fraga tendrá que explicar eso qué será. Vamos, si lo que está planteando es establecer una pensión contributiva, pues ya sabemos que si eso se dice hoy, pues hay que esperar 15 años para que sea efectivo, puesto que es el periodo mínimo de carencia para tener derecho a una pensión. Me parece que esto es un alivio. Un socialdemócrata de tomo y lomo, señor Fraga. No, yo creo que bueno, que al final pues todo el mundo pierde un poco el norte en función de las necesidades electorales. Yo creo que ellos tienen allí algunos problemas en su partido. En Galicia no. Pero sí, no te quería decir una cosa, me llama mucho la atención de que no se alcen voces airadas desde el Partido Popular diciendo que eso también puede romper el sistema de... En Galicia no hay elecciones en los próximos 3 años, por eso. Pero sí, hay elecciones. Hay elecciones generales. Ya, yo le quería hacer una pregunta... Elecciones generales. Pero el señor Fraga no se la juega ahí, ¿eh? Pero yo le quería hacer una pregunta más general. ¿Por qué los sindicatos empiezan a ser impopulares en toda Europa? O sea, los sindicatos durante mucho tiempo han estado asociados a una imagen que reivindicaban una mayor justicia social y están unidos a una imagen de progreso en general. Pero eso se rompió hace bastantes años y hoy nos encontramos con fenómenos curiosos. Por ejemplo, Tony Blair, para ganar en Gran Bretaña, tiene que dejar claro que el Partido Laborista nunca más va a obedecer a los sindicatos. Y cuando deja eso claro, gana, pero antes... Es que no sé si habéis visto lo de hoy, lo de ayer de Blair, el discurso de ayer de Blair, que supongo que a cualquier socialdemócrata le debe preocupar. Sí, bueno, Tony Blair, para ganar las elecciones en Gran Bretaña, tiene que dejar claro que los poderosos sindicatos británicos, que habían sido muy poderosos, nunca más van a condicionar al Ejecutivo socialista. Emma Bonino acaba de plantear ayer 16 millones de firmas para 20 referéndums en Italia, para acabar con el sistema, para modificar el sistema político y económico italiano, entre los cuales referéndums pues hay 20 referéndums, de los cuales 7 hacen referencia a limitar el poder de los sindicatos, que en Italia es muy grande. ¿A qué atribuye usted este fenómeno de que los sindicatos empiezan a ser menos populares? Bueno, yo creo que no se puede establecer, digamos, un diagnóstico general en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay sindicatos que tienen un enorme poder institucional, como pueden ser los sindicatos italianos, los sindicatos alemanes, y poder real. Y bueno, pues supongo que eso estará sometido pues a los cambios que hay en cada país. Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico general. Yo lo que puedo manifestar es que en la Unión Europea el peso de los sindicatos sustancialmente se mantiene. En nuestro país, yo francamente creo que los sindicatos seguimos muy valorados. Yo, en relación con las pensiones, les puedo decir que lo que más me ha satisfecho es una anécdota, no tiene mayor significación, pero como yo le doy valor, pues por eso la expreso. Hace muy poco en la calle, pues una señora pues me paró y me dijo: ustedes son los únicos que se preocupan por los pobres. A mí, francamente, me conmovió, ¿no? Porque creo que es Cáritas también. Sí. No, bueno, sí. Pero es un cambio muy importante en lo que es la percepción de las organizaciones sindicales en nuestro país, que siempre se nos ha acusado de corporativos. Se les acusaba de ayudar a los ricos. De ayudar solo a los trabajadores con empleo fijo. ¿Qué quiero decir? Que creo que bueno, el trabajo no lo estamos haciendo del todo mal y sin pretender sustituir a ninguna ONG, porque evidentemente no pretendemos sustituirla, nosotros tenemos otro papel. Es verdad que ya se está percibiendo que nosotros somos no los únicos, pero creo que estamos firmemente comprometidos con la solidaridad
hoy y con la Pascual igualdad. Maragall ha ido como quien va en peregrinación al Congreso de Tony Blair de la Tercera Vía. El alcalde de Barcelona, que ha puesto como referente el Partido Demócrata Americano. Y en ese Congreso de los laboristas de la Tercera Vía, lo que ha salido es un discurso mucho más liberal que socialdemócrata, incluso con ese planteamiento de la cruzada moral para luchar contra la droga, es decir, pero proclamando como axioma la lucha de clases ha terminado. ¿No les inquieta a ustedes el ver que hasta parte de la izquierda que más éxito tiene en Europa se va alejando? El Partido Socialdemócrata Alemán lo dijo en el Como 59. no me dejéis hablar, se me van a quedar fuera las preguntas de los Simplemente yo espectadores. creo que la izquierda que tiene éxito social en Europa y tiene apoyo y mantiene el apoyo, incluso lo incrementa, es la izquierda del Partido Socialista francés. A mí no me gusta lo que le oigo a Blair o lo que leo a Blair. Sé que no le gusta a los sindicatos británicos. El conflicto trabajo-capital siempre se mantiene. Y desde la aspiración nuestra de superarlo mediante las vías de la cooperación, pero siempre se mantiene, se va a mantener. Hombre, yo creo que lo que no se puede hacer es intentar plantear una modernización de la izquierda como lo que puede ser simplemente pues una especie de sumisión a las ideas del liberalismo. Me parece muy negativo. Pues tengo que pedir disculpas a los telespectadores porque los contertulios de hoy no me han dejado hablar, no me han dejado meter sus preguntas y se nos han quedado fuera. Yo las conservo y en cuanto volvamos a tener al señor Méndez o al señor Gutiérrez o al ministro de Trabajo, el viernes viene la secretaria Gómez y le trasladaremos unas cuantas de las que tienen que ver con pensiones, subsidios, etcétera. Les agradezco mucho su compañía y les espero mañana.